en todo proyecto que perdura en el tiempo, la cercanía hace la gran diferencia. Y entonces me estuve poniendo a pensar acerca de nuestra relación con Dios, que no dista ni es muy diferente a precisamente la relación que tenemos con nuestros pares. ¿Por qué? El apóstol San Juan dijo que si no podemos amar al hermano que vemos, ¿cómo vamos a amar a Dios que no lo vemos? O sea que se asemeja mucho en nuestra manera de relacionarnos, en nuestra manera de comunicarnos, en nuestra manera de llevarnos también nuestra relación con Dios. Y es por eso que en esta tarde yo te quiero hablar acerca de algo muy, muy importante. Y precisamente quiero hablarte de que no solamente tenemos que estar cerca, sino que tenemos que estar muy cerca. No solamente cerca de Dios, sino muy cerca de Él. El apóstol San Pablo en el libro a los Efesios va a darnos una palabra que a mí siempre me impactó. Me impactó desde varios puntos de vista. A mí me encanta la riqueza de la palabra, porque la palabra no solamente te habla de una perspectiva única, sino que un mismo versículo, una coma o un punto te puede agregar un montón de información y de distintas áreas te puede ir hablando de distintas maneras. Este versículo a mí me ha impactado en muchísimas áreas y en muchísimas cosas que nos quiere decir. Pero es el apóstol San Pablo en el libro a los Efesios que les dice, en aquel tiempo, hablándose de un tiempo que estábamos fuera de Cristo, en aquel tiempo estaban sin Cristo, alejados. Y esa palabra a mí me gustaría que usted le preste atención, porque nada más triste que es estar lejos de quien amamos. Yo viví la experiencia donde se iba al aeropuerto de Ezeiza a despedir a los parientes y parecían verdaderos velorios. Yo sé que esta generación por ahí no me va a entender, pero yo quiero decirle que hace muchos años atrás, me acuerdo ir a despedir mis tíos que volvían a la vieja Italia, y usted de repente estaba en el aeropuerto de Ezeiza, y de golpe se escuchaban los llantos, y hasta los gritos. Bueno, yo sé que los italianos somos un poco así, y somos de expresarnos demasiado, pero era muy impresionante de repente escuchar el grito de alguien que se iba porque seguramente, o quizás tristemente, no se lo iba a volver a ver nunca más. De hecho, que tengo tíos que se fueron y no los vimos nunca más. La tecnología después cambió todo esto, pero en aquel tiempo uno se despedía y a lo sumo después recibía cartas o fotos de papel. No hay nada más triste que estar lejos de quien amamos. No hay nada más agónico que amar a alguien y no tenerlo cerca. Me imagino lo que será para Dios. Amar tanto, amarnos tanto y a veces tenernos tan lejos. En Efesios, el apóstol San Pablo va a repetir un concepto y va a hablarnos de una manera que realmente a mí me impacta. La misma palabra te puede impactar de diferentes maneras y de diferentes lugares. Y lo cierto es que el apóstol San Pablo en el libro a los Efesios va a hablarnos acerca de una realidad que nosotros vivimos en Cristo. Y entonces dice en el versículo 12 que en aquel tiempo estábamos sin Cristo, alejados. Y va a utilizar esa palabra porque de alguna manera eso quiere decir que estamos lejos, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos. En la medida que nos vamos alejando, nos empezamos a sentir ajenos. Cuando uno se empieza a alejar de ese ser querido, de esa persona que tanto ama, se empieza a sentir ajeno también. El apóstol San Pablo dice que en aquel tiempo estábamos alejados, ajenos. Así me sentía yo, así sentía en mi vida, lejos de Dios, ajeno a todas sus promesas, ajeno a todos sus propósitos. Pero el apóstol San Pablo dice que en aquel tiempo estábamos sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin Dios y sin esperanza en el mundo. Pero el versículo 13 dice, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis hecho cercanos por la sangre de Cristo. La sangre de Cristo ha hecho posible que estando lejos, ahora te sientas cerca. La sangre de Cristo, bendita gracia de Dios, ha hecho que en algún momento que estamos muy lejos, Él nos ha unido y nos ha acercado y ya no nos sentimos ajenos,
si no nos sentimos parte de Él. Estar cerca es muy bueno, pero ya no alcanzará a estar cerca, sino que tendremos que estar muy cerca de Dios. Y le voy a explicar por qué. Otra traducción dice, pero ahora han sido unidos a Cristo Jesús. Antes estaban muy lejos de Dios. Antes estaban muy lejos de Dios, pero ahora fueron acercados. ¡Qué bendita misericordia! Porque fuimos acercados a Dios. Él con su gracia infinita, su misericordia, nos ha acercado, a pesar de que estábamos lejos. Para los tiempos que corren, a mí me gustaría que usted se pregunte en esta noche, ¿cómo califica su relación con Dios? ¿Te sentís cerca o te sentís lejos? Y si te sentirías cerca, ¿qué tan cerca de Dios te sentís? Lo hemos enseñado muchísimas veces de este púlpito y hemos dicho que Dios no es una cuestión de sentimiento, que no es una cuestión de percibirlo con nuestros estados anímicos o mis sensaciones. Me has escuchado decir un montón de veces que este es un tiempo donde la relación con Dios se ha vuelto muy sensitiva y parecería que solamente nos pasamos sintiendo cosas. Pero lo cierto y lo concreto es que tenemos la percepción espiritual, sabemos, no es una cuestión de sentido, sino es una cuestión de certeza. Sabemos cuando estamos cerca de Dios y sabemos cuando nos fuimos alejando de Dios. Y a medida que nos vamos alejando de Dios es como nos vamos sintiendo ajenos. Ante un simple corito de la vieja usanza, te quebrantaba, te hacía llorar, te acercaba a Dios. Y ahora ni siquiera lo mejor de lo mejor, ni siquiera te mueve una lágrima o tu corazón. Cantábamos en nuestra querida iglesia donde nacimos un himno muy viejo que decía, cerca de ti, oh Dios, cerca de tu gracia quiero estar. ¿Quién no quiere estar cerca de la gracia de Dios? Pero en esta tarde, a mí me gustaría preguntarte, ¿cómo calificarías tu relación con Dios? Porque precisamente para los tiempos que corren, será de vital importancia definir posiciones. Yo creo que este es un tiempo donde hay que definir posiciones. Es el tiempo de jugarte y de decir de qué lado estamos. Es un tiempo para definir posiciones. O estamos dispuestos a caminar y vivir una verdadera relación con Dios, tan íntima y cercana, que nos permita desarrollar los anticuerpos. Hoy que se habla tanto de los anticuerpos, nos hemos recibido en doctorados acerca de lo que es un anticuerpo, cómo te puede defender de un estado de enfermedad o de un contagio masivo. Este es el tiempo donde nos tendremos que definir. Y definirnos será caminar y vivir una verdadera experiencia con Dios, tan íntima y cercana, que nos permita desarrollar los anticuerpos que generan resistencia a todo lo que pasa, o sencillamente nos iremos alejando a tal punto que nuestra fe se va a desmoronar. Este es el tiempo donde tendremos que desarrollar y definirnos, a tal punto que nos tendremos que acercar tanto a Dios, tendremos que estar tan cerca de Él, que el hecho de estar tan cerca de Dios va a hacer que en vos surjan anticuerpos que te preserven ante todo lo que nos rodea. Va a ser muy difícil mantener la fe en medio de tanta incredulidad. Va a ser muy difícil mantener la esperanza en medio de tanta desazón. Y entonces nos están bombardeando todo el tiempo. Pero aquellos que hemos decidido definir nuestras vidas. Y yo quiero decirte que ya no es el tiempo de los timoratos, de las ambigüedades. Es el tiempo donde nos definimos. ¿Es Dios y a fondo? ¿O sencillamente soltaremos la toalla? Me parece que para este tiempo y para los tiempos que corren, sencillamente estamos frente a esa disyuntiva. ¿Es Dios y a fondo? ¿O sencillamente nuestra fe se desmoronará? Porque no soportaremos la presión, porque no soportaremos lo que nos pasa. Por eso el salmista decía en el Salmo 145, 18,
Cercano está Jehová a los que le invocan, a los que le invocan de veras. Como queriendo decir que hay gente que invoca, hay gente que se relaciona con Dios, pero no lo hace en serio. Entonces yo me he dado cuenta que este es un tiempo de definición donde se están definiendo las cosas. Donde tenemos que aprender a estar cerca, pero muy cerca. Cercano está Jehová, pero los que le invocan en serio. Hay demasiada gente jugando a la religión. Hay demasiadas personas jugando a la emoción. Hay demasiadas personas en nuestras filas que no están definidos. Están porque somos buenos chicos, es buena la intención, es bueno el trabajo que se hacen y hasta algunos calman su conciencia y se acercan a la iglesia para ayudar, pero no quieren, no desean una relación personal profunda con Dios. Es el tiempo de definirnos por Dios. Es el tiempo de, como decimos acá en Argentina, echar toda la carne al asador, ir a fondo. El apóstol San Pablo nos hace mención a todo esto. Sin embargo, Jeremías, en el capítulo 29 nos va a advertir y nos dice, pero yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes, porque yo sé muy bien lo que va a suceder con ustedes. Yo sé los pensamientos que tengo, son pensamientos de paz y no de mal, para darles el fin que esperan recibir. Yo sé lo que quiero hacer con ustedes. Yo lo sé, pero me van a tener que buscar y me van a encontrar si me buscan de todo corazón. El salmista decía, me encontrarán los que me invocan de en serio. Jeremías dice, yo tengo muy buenas cosas para darle, pero me van a tener que buscar, pero me van a tener que buscar de todo corazón. Isaías dice, busquen al Señor mientras pueda ser encontrado, queriendo decir, hay que definirse, viejo, en la vida. Hay que tener una decisión tomada, y es precisamente buscar a Dios. Es un tiempo de definiciones. Cuando termina este maravilloso libro, el libro de los libros, la Biblia, en Apocalipsis capítulo 22, se va a terminar absolutamente la historia y el relato bíblico. Es tan importante ese capítulo, porque el último capítulo de la Biblia dice cómo va a terminar la historia. Y en el capítulo 22 nos habla de que del trono de Dios saldrá un río limpio de agua cristalina y que va a llenar a la humanidad. ¿Cómo nos impacta saber que del trono de Dios saldrá un río tan limpio que limpiará absolutamente todo y será de agua cristalina? ¿Acaso será esos ríos que Jesús prometió de agua viva cuando nos anticipa el Espíritu Santo que hoy podemos vivir la experiencia? Pero dice Apocalipsis capítulo 2 que del trono de Dios saldrá un río de agua cristalina y limpiará absolutamente todo y no habrá más maldición sobre la tierra. Imagínese un mundo sin violencia, imagínese una creación sin dolor, sin pecado. Y no habrá más maldición. Y en el capítulo ese, en el capítulo 22, es Jesús diciendo, he aquí, yo vengo pronto. Bienaventurados los que guardan la palabra de este libro. Y me dijo, no selles estas palabras, porque el tiempo está cerca. Y automáticamente dice un versículo que a mí me gustaría que usted lo tenga presente. Dice en el versículo 11, entonces el que es injusto, sea injusto todavía. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según su obra. Ya no hay lugar para las ambigüedades. Es el momento de la certeza, es el todo o nada. Es Dios diciendo, el que está envuelto en el pecado y quiere esa vida, que se revuelque ahí. El que es injusto, sea injusto todavía, pero el que es santo, santifíquese todavía porque yo vengo pronto. Y mi galardón conmigo. Esa es la esperanza que tenemos en Cristo. Entonces no será cuestión de estar cerca, tendremos que estar muy cerca.
Es por eso que en esta noche a mí me gustaría marcarles 4 puntos muy sencillos. ¿Cuál ha sido la experiencia, según la Biblia, de aquellos hombres que no lograron mantenerse tan cerca de Dios? Podríamos decir 1000, pero la primera que se me ocurre tiene que ver con que las personas que se han alejado de Dios y no han logrado mantenerse cerca, agarrado de Dios, muy cerca de Él, definidos en absoluta convicción, desarrollando anticuerpos que lo generen preservar y preservar su fe, vivieron experiencias que jamás se imaginaron vivir. Vivir experiencias que nunca se te cruzaron por la cabeza vivir. El hijo pródigo jamás se imaginó lo que le tocaría vivir. Nunca se sabe cuán bajo se puede llegar, ni cuán traumático puede ser. Lo cierto es que todo tuvo un propósito y solo él, como vos, como yo, pudimos sacar conclusiones acerca de por qué nos pasó lo que nos pasó. Pero en su interior hubo una clara convicción de saber el significado de lo que es estar lejos del hogar. Permítanme contarles que nací en una familia donde el hogar existía. Y hogar, la palabra hogar, cuando buscas una definición de la palabra hogar, dicha definición es utilizada muy corrientemente por las personas para denominar el lugar donde viven y que estrechamente está relacionado con una sensación de seguridad, confort, pertenencia y calma. Se eligió esa palabra y no otra por la acepción que también tiene el término con el sitio de la casa en el que se prendía el fuego, en el cual solía reunirse la familia alrededor de él, cuando no existían las estufas para calentarse ni alimentarse. El hogar no tiene nada que ver con la casa física. El hogar es ese lugar de refugio, es el lugar donde nos sentimos parte. El hijo pródigo jamás se imaginó que yéndose lejos del hogar iba a vivir la experiencia que vivió. La Biblia nos dice que el hijo pródigo le pidió al padre los bienes que le pertenecían, el padre se los dio y no muchos días después, juntándolo todos, el hijo menor se fue lejos, a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Jamás se imaginó lo que a él le iba a tocar vivir. Y cuando nos vamos alejando de Dios, vamos perdiendo pertenencia, vamos perdiendo un montón de cosas que como las tenemos no las valoramos, pero cuando las vamos soltando nos vamos dando cuenta qué lindo era cuando, qué lindo fue cuando. Y empezamos a caer profundamente. No hay nada más trágico para la vida de un hombre, es alejarse de Dios. Lo único que me preservó, lo único que me mantuvo con los pies sobre la tierra, lo único que pudo hacer feliz mi vida, mi matrimonio, mi pareja, mi familia, fue estar cerca de Dios. El hombre sin Dios está destinado al fracaso. El hombre sin Dios vive de pena en pena, porque solo Dios lo puede nutrir de eso. Jamás el hijo pródigo se imaginó vivir la experiencia que vivió. Yo compruebo el Evangelio a cada instante. Me encanta hablar con las personas cuando me dicen cómo fue su experiencia para encontrarse con Cristo. Vinieron arruinados, deshechos, sus familias destruidas. Vinieron sin esperanza, ajenos de todo, pero de repente se encontraron con Dios y todo cambió. Pero así como todo cambió para bien, cuando te alejas de Dios todo cambia para mal. Y si hay algo que le decimos a todos, a los niños, a los jóvenes, a los grandes, no te alejes de Dios. No hay seguridad posible fuera de Dios. Vivió todo lo que humanamente podía creerse que no era para él. En primer lugar, perdió todo lo que tenía. En segundo lugar, pasó hambre. Pensar que criticaba los guisos de la vieja. Pensar que se daba el gusto de decir el pan está frío o está tibio. Pensar que en la abundancia jamás se imaginó que algún día iba a pasar hambre. Hasta que empezó a pasar hambre se dio cuenta que los guisos de mamá no eran tan feos. Hasta que empezó a pasar hambre se dio cuenta lo que era estar calentito al lado del hogar. Empezó a vivir experiencias que jamás se hubiera imaginado vivir. Y aunque se las hubiera imaginado, nunca supo cuán bajo se podía caer. Se arrimó a gente mala,
Porque si usted empieza a leer la palabra, nos dice la Biblia que se arrimó uno que apacentaba cerdos. Y era gente tan explotadora que ni siquiera le daba para comer, ni siquiera le pagaba una paga digna. Se llenó de malandras, se rodeó de gente mala, pero lo que es peor, perdió su nivel, cayó de su categoría, porque dice que deseaba la suerte de los cerdos y quería comer la comida de los cerdos, pero vivía en una situación tan extrema que ni siquiera a nadie le daba. Solo cuando volvió al pensamiento correcto, llegó a la casa del padre y recuperó lo perdido. Indudablemente para este muchacho, volver a la casa de su padre fue algo más que volver al lugar físico, la casa a la que perteneció durante un tiempo. Significa volver al refugio, al lugar donde se sentía pleno, completo, feliz, en donde se disfruta de la comunión, donde nos sentimos seguros, donde experimentamos la saciedad que te da la sencillez de compartir con quienes amamos, donde no existen las caretas y somos aceptados tal cual somos, porque estamos cerca, muy cerca de papá. El padre lo esperó cada mañana. Y a pesar de que él se fue lejos, él estaba con los brazos abiertos, dispuesto a recibirlos. Eso a mí me habla que no importa cuán lejos te vayas y no importa cuán ajeno estés. Eso me habla de porque por más que me haya ido lejos, muy lejos, los brazos de papá están dispuestos para recibirme, amarme, perdonarme y cobijarme otra vez en su hogar. No te vayas lejos. Estate cerca, muy cerca. Y me parece de chico acordarme de esas estrofas que cantábamos en esos viejos himnos. Cerca de ti, oh Dios, cerca de tu gracia yo quiero estar. Y si hay un deseo profundo en mi corazón en esta noche, es estar cerca, pero muy cerca, porque el tiempo ya no es más. Y porque nuestro amado viene con su recompensa y su galardón. Y entonces Él me dice, estate cerca, muy cerca mío. Pero estar lejos nos lleva a vivir experiencias que jamás fueron parte de nuestro destino. Cómo nos hemos caído de categoría. Cómo nos hemos caído en una posición adquirida por no darnos cuenta que nos íbamos alejando de Dios. Sin darte cuenta empezaste a mirar a uno y al otro y te fuiste alejando, ya no de la iglesia, te fuiste alejando de Dios. Fue Pedro que mientras estuvo cerca de Jesús logró caminar sobre las aguas. Y entonces iba caminando, y yo quiero imaginarme la experiencia de Pedro, caminar sobre las aguas. Las aguas significaban el problema, era la tempestad. Y Pedro decidió caminar por sobre la tempestad. Mientras estuvo cerca, caminó bien, derechito, sobre el problema, sobre la circunstancia. El problema es cuando se alejó de él. El problema es cuando ya no lo miró a él. El problema es cuando ya empezó a mirar los problemas. Se fue alejando. Se empezó a sentir ajeno. Y eso lo llevó al fracaso. Los hombres que se alejaron de Dios, a mí me gustaría que vea esa expresión. Muy argentina. Para los hermanos y los amigos que nos siguen de otros países, esa es una definición muy argentina. Dice, se fueron al barro. Se fueron al barro. Una expresión muy nuestra, expresión muy argentina para decir en pocas palabras que nos descontrolamos y nos fuimos a cualquier parte, menos a donde tendríamos que haber ido o existido. Acá cuando alguien mete la de andar y se va a cualquier lado, le dicen se fueron al barro. Se fue, pisó la banquina, se fue al barro. Se perdió. Así estuvo Pedro, en una noche muy cruel, en una noche muy injusta. Si a usted le parece que usted está viviendo una injusticia, usted no se imagina lo que estaba viviendo Pedro. Porque Pedro decidió presenciar el juicio injusto de Jesús. Pedro decide asistir a la injusticia más grande, a la fábula más grande. ¿Por qué?
Porque los judíos apuran el juicio para sentenciar a Jesús porque se aproximaba la Pascua, y lo van a hacer de noche, cuando no era permitido juzgar las cosas a esa altura y en ese lugar y tan apresuradamente. La misma ley decía que cuando ellos tenían que juzgar con testigos. Y entonces tenían que traer al acusado y frente a los testigos juzgar los ancianos acerca de la justicia. Y este concepto viene de aquella época cuando Moisés se sentó a juzgar al pueblo. Y la Biblia nos dice que Moisés juzgaba al pueblo y Jetro, su suegro, le dijo, te vas a morir vos y vas a matar a toda esta gente. Porque Moisés dice, el pueblo viene a mí a consultarme a Dios. Y entonces Jetro le da un consejo y le dice, buscate hombres que te ayuden en esta tarea. Y entonces ahí se establecieron los ancianos. Los ancianos de Israel tenían que juzgar las cosas, pero las tenían que juzgar con testigos. Entonces se traía al acusado con los testigos. Y entonces los ancianos juzgaban para vida o para muerte. De ahí viene ese concepto. La ley judía le otorgaba facultades a los ancianos para juzgar entre la vida y la muerte, la recompensa o la pérdida. Pero la Biblia nos cuenta que es el sumo sacerdote y todo el concilio y toda la casta que se juntó en el patio de la casa del sumo sacerdote a juzgar a Jesús. Jesús presente, y la Biblia nos dice en 2 de los 4 evangelios que dice que traían testigos falsos y buscaban armar las causas. Ni más ni menos que lo que estamos viendo ahora. ¿Usted piensa que la justicia es corrupta desde ahora? La justicia es corrupta desde siempre, porque los hombres son corruptos, las que lo usan. Me daría vergüenza ser parte de una justicia que en el paso de los tiempos ha ido al ton y al son de los partidos que gobiernan en nuestro país. La Biblia dice que cuando no hay justicia el pueblo se desenfrena. Y lo que nos está pasando en Argentina es que hace mucho tiempo no tenemos justicia. Y entonces la justicia es buena cuando nos conviene y se usa para los sentidos políticos, si estamos a favor de uno o en contra del otro. Pero la falta de justicia, esa imagen que baja, es lo que desenfrena a la gente. La Biblia nos dice que el sumo sacerdote decía, ¿cómo armamos esta causa? Hay que sentenciarlo rápido, viene la Pascua. Y entonces dice que le traían testigos falsos para que inventen causas. Y uno decía una cosa y otro decían otra, pero dice que se contradecían. Se contradecían en los mensajes. No tenían cómo armar una causa para condenarlo. Pedro escuchó toda la trama, toda la mentira del juicio, como los principales sacerdotes y del concilio, esos hombres que después se paraban a hablar de la ley de Dios. Imagínate, me río. Esos mismos hombres que se paraban después a decir los principios de Dios y a defender y a rasgar sus vestiduras por el mosquito o el camello. Esos mismos hombres que juzgaban que la ley, que los mandatos, que la ceremonia, que los días, que las lunas, esos mismos armaban causas. Pedro vio todo eso, vio toda esa injusticia y se llenó de miedo. Pedro no solamente se llenó de miedo, se dio cuenta de cómo se armaba tonto, se influenció por lo que escuchó y se fue al barro. Se fue al barro. Se fue al barro porque lo que vio era demasiado y entonces dijo, estamos todos perdidos. Y es la misma sensación que tenemos en nuestro país. Cuando vemos una justicia corrupta, un poder político corrupto, cuando vemos hombres de la manera que gobiernan esta nación, estamos como Pedro yéndonos al barro, entrando a la variable de decir son todos iguales, esto no va a cambiar. Y entonces nos acoplamos, porque nos dejamos influenciar por lo que nos rodea, por la cultura que nos rodea. Y entonces dice la Biblia que en esa noche que Jesús, ahí sentenciado, usted imagínese a Jesús sentado escuchando cómo armaban la causa y cómo decían, che, yo tengo un testigo acá que me puede decir que este amenazó de muerte al César, o podemos, y hay testigos, y dice que Jesús escuchaba todo, cómo se armaban las causas, hasta que el sumo sacerdote se paró y le dijo, dale, vamos a pegar vuelta. ¿Eres tú el Hijo de Dios? Es interesante porque el juicio religioso no fue el mismo que el juicio político. Después Pilato lo agarra a Jesús y le hace otra pregunta. Pilato le dice a Jesús, ¿eres tú el rey de los judíos? Porque a él le importaba la política. Y entonces Jesús dijo, mirá, si mi reino sería de este mundo, acá estarían dando la vida por mí. Pero el sumo sacerdote no le preguntó eso. El sumo sacerdote le dijo, ¿eres tú el Hijo de Dios? Y Jesús le dijo, tú lo dijiste, y de aquí en adelante verás al Hijo de Dios sentado en la gloria
Y el sumo sacerdote rasgó la vestidura y dijo, ¿qué otra más blasfemia que esta? Pedro vio eso. Y Pedro se terminó influenciando de toda la mentira. Y siempre decimos que tarde o temprano tu entorno te influencia. Tarde o temprano los que te rodean te van influenciando para bien o para mal. Y entonces la Biblia nos dice que trajeron a Jesús ahí, el sacerdote, y lo estaban juzgando. Estaban reunidos los principales, los sacerdotes, los ancianos y los escribas. Estaban todos. Pero estaban todos de los que no se podía aprender. Estaban todos de los que mentían, de los que juzgaban, de los chismosos, de los embusteros. ¿Qué se puede aprender? Pero la Biblia nos cuenta que prendieron un fuego y Pedro se acercó a calentarse con ese fuego y la Biblia nos dice que lo empezó a seguir de lejos a Jesús. Se empezó a alejar de Jesús y entonces se dejó influenciar y se fue al barro. Yo no sé si estuviste ahí. Yo no sé si alguna vez sin darte cuenta te fuiste al barro. Y de ese hombre de oración, de esa mujer de oración, de ese hombre de profundas convicciones, no te quedó una. Y de repente, de vivir tan cerca de Dios, Pedro, que caminaba con Él, que hablaba con Él, que estuvo en el monte de la transfiguración, que lo escuchó, que lo miró, que lo observó, que fue capaz de decirle, maestro, aunque todos te dejen, yo no te voy a dejar. Pero dice que lo empezó a seguir de lejos. Y como lo empezó a seguir de lejos, se calentó en el fuego extraño y empezó a escuchar las mentiras, las blasfemias. Empezó a darse cuenta de todo ese mundo de embusteros hasta que una simple criada, dije, ¿eres tú uno de sus discípulos? Y dijo que él empezó a decir, no sé de lo que me estás hablando. Le volvió a preguntar y le dijo, yo te juro, y eso era algo judío, para un judío era muy importante, yo te juro que no lo conozco. Pero dice que la tercera le preguntó, dale, si hasta tu manera de ser te vende, vos sos Galileo. Y él empezó a maldecir y a jurar, o sea, empezó a decir, yo te juro que no conozco a ese maldito, no lo conozco. Y es el Evangelio de Lucas, que nos dice que la mirada de Jesús se cruzó con la de Pedro. Es Jesús mirándolo a Pedro y diciendo, vos sos parte de todo este circo. No seas como uno de estos que está acá. La mirada de Jesús le hizo recordar que Jesús horas antes le había dicho, antes que el gallo cante 2 veces me negarás 3. Te fuiste al barro, Pedro. Te fuiste al barro, Ángel. Te fuiste al barro por escuchar, por calentarte en fogatas extrañas. En vez de calentarte en la hoguera de la iglesia, en vez de calentarte en la hoguera y en el corazón de los buenos hermanos, en vez de acercarte a los que te inspiran, a los que te alientan, a los que te desafían, a los que te incomodan, te alejaste a los truales, a los mediocres, a los que no te inspiran, a los que no te alientan, a los que hablan mal del pastor, de la iglesia, del otro, a los que nunca te edifican porque abortan la fe. Te acercaste equivocadamente a la fogata extraña, escuchaste la mentira y fuiste parte de eso, te fuiste al barro. Pero cuando Jesús resucita, le dice a las mujeres, espérenme en Galilea y díganle a Pedro, tenemos que hablar. Por más que Pedro se fue al barro, porque dice que cuando cantó el gallo, él se acordó de las palabras de Jesús y llorando amargamente se fue afuera. Jesús le dice a las mujeres, díganle a Pedro que lo estoy esperando, quiero hablar con él. Y por eso Pedro, usted lo va a ver, timorato, cuando se manifiestan los discípulos, no dice, no habla. Pedro era de hablar. Pedro era de los que hablaba cuando nadie le pedía la palabra. Pedro estaba demasiado silencioso, callado, porque se fue al barro, porque se fue lejos, porque quedó ajeno del corazón de Jesús. Y yo le he pedido a Dios que jamás mi corazón se vuelva ajeno al tuyo, Señor. Era David.
Era el David otro que se fue al barro y le dijo, no me eches delante de ti y no quites tu Santo Espíritu de mí. Pero Pedro se fue al barro, porque se fue lejos, porque lo siguió de lejos, porque se calentó en fogata extraña. Y entonces la Biblia nos dice que cuando Jesús se manifestó a los discípulos en el mar de Tiberias, cuando le gritó a los discípulos, ¿tienen algo de comer? Nadie se dio cuenta que era Jesús. Pero Juan, el amado, el que no solamente estaba cerca, estaba muy cerca porque se recostaba sobre el pecho de su amado, escuchando los latidos de cerca, supo distinguirlo a lo lejos y le dice, Pedro, es el Señor. A mí esa expresión me llama la atención, es como que Pedro y Juan hablaban mucho. Se deberían recordar el monte de la transfiguración, los momentos de coinonía, los momentos de alegría, los momentos de comunión. Y yo me imagino a Pedro diciendo lo mismo que decís vos cuando te vas al barro. La erré, me fui al barro, mordí la banquina, decía el trío Mar del Plata. Hoy estoy un poco añejo, ya lo sé. Entonces Jesús, el que le va a hacer 3 veces la misma pregunta a Pedro. ¿Me amas? ¿Me amás? Y Pedro, rendido, quebrado, le dijo, Señor, tú sabes todas las cosas. Tú sabes cuánto te amo. Y entonces Jesús le dijo, apacienta mis ovejas, apacientas mis corderos. Y termino diciéndole y añadiéndole, sígueme. Por más que se fue lejos, por más que mordió el fango de la derrota, los brazos de Jesús estuvieron abiertos para decir, vení de nuevo a casa, vení de nuevo a tu hogar, calentate en mi fuego, no en el fuego extraño. Pedro supo lo que fue calentarse en la hoguera de la mentira. Pedro supo lo que era calentarse en la hoguera del chisme, en la hoguera de lo que no correspondía. Pero ahora está con los discípulos al lado de un fuego que Jesús hizo. Y dice la Biblia que Jesús, haciendo un fuego, les cocinó un pescado para el desayuno. Jesús sabe encender el fuego en tu corazón, sabe encender el fuego de tu alma. Venite cerca, vení muy cerca, te quiero cerca. Y en esta noche Dios te dice, Pedro, Juan, Antonio, Ceci, María, venite cerca. Ana, cerca, pero muy cerca al corazón, porque es tiempo de definiciones. La Biblia nos dice que los hombres que se alejaron de Dios perdieron la dirección y fueron en sentido inverso. Son los caminantes a Emaús, los que se van de Jerusalén aún cuando Dios les dijo que se queden en Jerusalén. Y se van a Emaús, que significa aguas calientes, 11 kilómetros de Jerusalén. Y la Biblia nos cuenta que ellos iban discutiendo en el camino y hablando mal en el camino, 11 kilómetros de a pie. Yo no sé cuánto vos tardás, pero estos 11 kilómetros estuvieron de a pie hasta que Jesús, acercándose en el camino, le dijo, ¿qué pláticas son estas que tienen ustedes? Como queriendo decir, lo que ustedes están hablando no los edifica, lo que ustedes están hablando no está bien, lo que ustedes están hablando no los hace reaccionar, que están yendo a la inversa. O sea, ustedes tenían que ir para allá y ahora se fueron para allá. Cuando nos vamos alejando de Dios, lo que nos pasa es que perdemos la dirección. Y como perdemos la dirección, agarramos cualquier camino. Y muchas veces agarramos el camino inverso al que Dios quiere. Hay veces que Dios nos tiene que parar en el camino y nos tiene que decir, vuelvan por la senda antigua. Hay momentos que Dios te dice directamente, paren en los caminos, mediten sobre lo que están haciendo y vuelvan al camino correcto. Eso quiere decir de que muchas veces podemos ir exactamente a la inversa de donde tenemos que ir. Los discípulos que caminaban a Emaús eran discípulos cercanos a Jesús y no lo reconocieron. Cuando vas en la dirección contraria, no reconoces ni a Dios que te habla. ¿Cuántas veces Dios te habló y ni siquiera te diste cuenta? Y entonces dice que Jesús se acercó y les empezó a decir, insensatos de corazón,
tardos de corazón para creer y entender, para entender lo que yo siempre le había, y le empezó a mostrar por las Escrituras, desde el principio al fin, que era necesario que el Cristo padeciese todas estas cosas, porque estaban indignos, estaban diciendo, ¿acaso, mire este hombre, nosotros pensábamos que iba a ser el Salvador, nosotros nos imaginábamos otra cosa? En dirección contraria. Pero fue cuando Dios abrió los ojos, que les hizo ver que estaban lejos, muy lejos, pero que había que volver. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él desapareció de su vista. Y se decían uno al otro, ¿no ardía en nosotros, en nuestros corazones, mientras nos hablaba en el camino y cuando nos sabía las Escrituras? Y automáticamente, dice la Biblia, y automáticamente volvieron a Jerusalén. 11 kilómetros a la inversa. Pero cuando se acercaron a Dios, cuando lograron estar cerca de Dios, se dieron cuenta que la dirección era otra y volvieron a Jerusalén. Estar cerca, muy cerca de Dios, te va a llevar a la dirección correcta. Y si estás como perdido, no sabiendo para dónde ir, es hora de acercarte y acercarte a Dios, porque Él te puede acercar precisamente al buen camino. Y voy a terminar en esta noche que muchos de los hombres que vivieron otro tiempo miraron, pero no vivieron. Miraron, pero no vivieron. Con mucho cuidado y respeto debemos analizar lo que nos habla de Hebreos 11. ¿Por qué? Porque ahí están los grandes héroes de la fe. Ahí están los hombres increíbles que impactaron sus ciudades, impactaron al mundo e impactaron a Dios. Con mucho cuidado tenemos que observar Hebreos 11, porque Hebreos 11 habla de dos tiempos. Y hace un tiempo atrás te hablé de que Hebreos es el libro más importante del Antiguo y el Nuevo Testamento, porque los unifica. Hebreos es el brazo que unifica el Antiguo con el Nuevo. Y que la palabra clave del libro Hebreos es mejor. Mejor es promesa, mejor sacerdocio. Mejor, mejor y mejor. Y entonces nos habla el libro de Hebreos acerca de que en otro tiempo ese simbolismo, esas leyes pasaron a ser precisamente mensajes poderosos para nosotros, pero era otro tiempo, otra idea. Y lo concreto es que nos habla de un mejor sacerdocio, de un mejor de mejores promesas bajados en un mejor pacto. Y habla del pacto de la gracia. Pero en el libro de Hebreos, en el capítulo 11, hay una palabra que yo te la quiero leer y quiero que medites bien en tu corazón. Conforme a la fe, dice, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino que mirándolo de lejos. Estos hombres, que eran hombres de Dios, miraron de lejos. No hay nada más triste que mirar de lejos lo que es para vos o lo que te gustaría tener. Yo no sé si alguna vez a usted le pasó mirar de lejos esa casa que tanto anhelabas, ese auto que tanto anhelabas, o esa promesa, o esa familia que tanto anhelabas. Mirando de lejos. Dice que ellos miraron de lejos. Me hace acordar cuando Moisés tuvo que mirar la tierra y la miró de lejos. Pero dice que ellos miraron de lejos, creyendo, saludándolo, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra, por lo cual dicen claramente y dan a entender que buscaban una patria, y esa patria los hizo traccionar para adelante y nunca volver para atrás. Ciertamente ellos tenían tiempo de volver, pero decidieron no volver porque anhelaban una mejor, una celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse su Dios. Y más abajo dice, de los cuales el mundo no era digno, pero la miraron de lejos. Pero hoy a través de Cristo ya no la miramos de lejos. Hoy a través de Cristo nos podemos acercar y lo podemos tomar. Porque inmediatamente en el capítulo 12 dice, y nosotros también. O sea que vivimos un tiempo distinto. Vivimos un tiempo, el tiempo de la gracia, donde nuestros ojos pueden ver, pero nuestras manos pueden tocar. Y es por eso que el apóstol San Pablo a los Corintios dice, por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, por la misma imagen de nuestro Señor Jesucristo, como por el Espíritu del Señor.
O sea que hoy vivimos un tiempo, el tiempo de la gracia, que no solamente nos hace ver, nos hace tocar y ser protagonistas, solo si estamos cerca, muy cerca. No me importa cuán pecador sos. Yo no le estoy hablando a hombres santos, le estoy hablando a pecadores como yo, a pecadores que erran, que se van al barro, pero que sus corazones nunca se apartan de Dios. Este es un tiempo de definición donde Dios te quiere cerca, muy cerca. Es el tiempo donde los brazos de Cristo están abiertos y Él te dice, vengan a mí todos. Cerca, muy cerca. La proximidad o inmediatez te otorga privilegios que generaciones completas no han tenido. Y solo se logra con una decisión que nace del corazón rendido y humillado ante Dios. Quiero que lo veas. Quiero que lo leas. Ahí te lo están dejando bien para que veas toda la pantalla. Quiero que veas esa definición. Dale, apurate, sacale una foto. La proximidad o inmediatez te otorga privilegios que generaciones completas no han tenido y solo se logra con una decisión que nace de un corazón rendido y humillado ante Dios. Estar cerca, muy cerca, me da el privilegio de ser restaurado. Me da la autonomía de saber que el Espíritu Santo me ha de sostener. Y es por eso que la palabra dice en el Salmo 34, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. A mí no me aleja el pecado, a vos no te aleja el pecado. Te aleja la falta de decisión de permanecer cerca a pesar de mantenerte cerca, muy cerca a pesar de tus fallas. Al corazón contrito y humillado, tú no desprecias. ¿Qué tan cerca estás de Dios? ¿Qué tan lejos estás de Él? Pero a los que están lejos, Dios los llama a que vuelvan. A los que quedaron ajenos, Dios les dice, vengan, vengan, porque el tiempo todavía es. El tiempo todavía está. Y a todos los que se fueron lejos, yo les digo, vengan, vengan, mis brazos están abiertos. Por eso termino en esta noche preguntándote, ¿qué esperás? Para correr, para apurarte. ¿Qué esperás? ¿Qué estás esperando? Es tiempo de volver a casa. Es tiempo de volver al hogar. Es tiempo de estar cerca, muy cerca de Dios y del fuego de Dios. Yo te invito a que ahí donde estás, cierre tus ojos. Y si te fuiste lejos, si te quedaste ajeno, si estabas sin Cristo, alejado de todo eso, vení, volvé, venite al fuego de Dios, volvete a Dios de corazón, porque al corazón contrito y humillado, Él jamás va a despreciar. No hay forma de vivir el tiempo que viene si no estás agarrado de Él. No hay forma. Es el momento, es el ahora, es aquí que se empieza a jugar tu destino.